Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a la clase de Profe Chi. Vamos a seguir aprendiendo el coreano. La última clase anterior, habíamos visto sobre las formalidades que tenemos en el coreano. Tenemos 3 formalidades. Hoy nosotros vamos a avanzar con el aprendizaje, pero bueno, le voy a recordar que la forma que más vamos a utilizar en estas clases es la forma semiformal, ¿sí? O sea, dentro de la formal está la formal y después la semiformal, ¿no? Nosotros vamos a basarnos y utilizar mucho el aprendizaje en la forma semiformal. Si bien voy a explicar a ver cómo quedaría en la forma formal, lo que más nos vamos a apuntar es a la semiformal. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar. El tema del día es poder presentarse, poder decir yo soy Pablo. ¿Está bien? Pero esto en coreano. ¿Está claro? Bueno, tenemos el yo soy Pablo. A ver, ¿qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos para poder armar esta frase? Lo que sabemos es yo, ¿sí? Que puede ser na en la forma informal o semiformal o cho en la forma formal y semiformal. ¿Está bien? Entonces, ya sabemos eso. Eso va a ir al principio de todo. Es lo primero que va. O sea, ponemos cho. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que sabemos después? Soy, no sabemos todavía. Pablo, sí, el nombre. El nombre va a ir después del yo en el coreano. El verbo siempre va a estar ubicado al final de la oración. Esa es una de las grandes diferencias que hay en el español y el coreano, ¿sí? Que el verbo, ¿sí?, va al final de la oración, no en el medio. En el español decimos yo soy, el verbo va en el medio, y luego Pablo, ¿no? Pero en el coreano diría yo, Pablo, soy. Si hablamos así, ¿no? Sería medio cavernícola, digamos. ¿Sí? La gramática es bastante distinta. ¿Está bien? Aunque no lo crean, esto hace mucha diferencia porque al tener el verbo a lo último, ¿sí?, nosotros no sabemos cuál es la acción que va a tomar el sujeto o la persona o el objeto en cuestión hasta que escuchemos el verbo. ¿Está bien? Entonces, por eso el coreano tiene la particularidad de tener partículas, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo un poco más adelante, ¿sí? Bueno, en esta clase seguramente lo vamos a tocar un poco y es una gran diferencia entre el español y el coreano, ¿sí? Que el coreano tiene partículas, ¿sí?, que marcan el sujeto, que marcan el objeto, que marcan el tema de la oración, el tópico o el principal, le decimos también. Y distintas cosas se marca con las partículas. ¿Está claro? ¿Bien? ¿Hasta acá? Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a decir, bueno, yo, ya sabemos, dijimos, cho, y luego tenemos Pablo, dije que va, que ya sabemos. Lo que nos faltaría saber es soy. A ver, vamos a pensar, ¿qué es soy? Es un verbo. Muy bien, es un verbo. Es el verbo ser, específicamente. Entonces, en esta clase vamos a ver el verbo ser en coreano. El verbo ser en coreano es olita y da. ¿Está bien? A ver, ¿por qué olita? Porque el verbo ser en coreano tiene la particularidad de que tiene que ir acompañado de un sustantivo, siempre. El verbo ser sola y da no puede estar en el medio de la oración flotando. Siempre va acompañado con alguna otra palabra. Como por ejemplo, en este caso, iría acompañado al nombre Pablo. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a desarrollar esto y lo vamos a hablar en forma semiformal y quedaría 저는 Pablo 예요. Sería el verbo ser conjugado. Quedó 예요. ¿Está claro? Ahora, una buena noticia para ustedes, ¿sí?, es que en el coreano el verbo no cambia, o sea, no tiene conjugación por persona o por número. O sea, no importa si es singular, plural, no importa si es primera, segunda, tercera persona, siempre va a ser igual. Igual para todas las personas y para todas las cantidades de personas, para todos los números de personas. Por ejemplo, en el español
el verbo ser se conjugaría de esta forma. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. ¿Correcto? En el coreano, ¿sí? Si hacemos una equivalente, o sea, si hacemos una traducción, digamos, de cómo quedaría el verbo conjugado, sería yo soy, tú soy, él soy, nosotros soy, ellos soy, todos soy, y no hay otra cosa que no sea soy. ¿Está bien? Esa es la buena noticia. La mala noticia es que sí varían de acuerdo a la formalidad que tiene. ¿Está claro? Vamos a ver las tres formas. Tenemos la forma formal, que es 입니다. 입니다. Tenemos la forma semiformal, que es 이에요 o 예요, dependiendo de cómo termine la consonante anterior, digo la sílaba anterior. Tenemos ya o ya, dependiendo de cómo termine la sílaba anterior. Entonces, la forma formal sería 입니다. La forma semiformal sería 예요 o 예요. Y la forma informal sería ya o ya. A ver, acá en la forma semiformal y en la informal tenemos dos tipos de conjugaciones. O sea, tenemos por un lado el 예요 y del otro lado 예요 en el caso de semiformal. Tenemos por un lado ya y por el otro lado ya en el caso del informal. ¿Por qué pasa esto? Bueno, les comento que esto va a depender exclusivamente de la consonante, de la sílaba anterior a este verbo conjugado. ¿Por qué dependería? Como les dije, el verbo ser no puede ir sola nunca. Va a ir acompañado de un sustantivo, ¿sí? Por lo tanto, siempre adelante de este verbo, ya sea yeyo o ya sea ya, siempre va a haber una palabra antes, por la cual va a haber una sílaba anterior a este verbo, digamos, ¿sí? En el caso de que la sílaba anterior de este verbo ser, ¿sí?, tenga 받침, consonante, ¿sí?, quedaría yeyo. En el caso de que no las tenga, la sílaba anterior solamente, o sea, termina en vocal, por lo cual no tiene 받침, no tiene el consonante de abajo, quedaría yeyo. ¿Está bien? Tenemos este ejemplo, por ejemplo, mi nombre en coreano es Song-in, por lo tanto, Song-in, podemos ver perfectamente que la sílaba, o sea, la última sílaba de mi nombre, ¿sí?, termina con un 받침 abajo, por la cual, en mi caso, en el caso de mi nombre, quedaría Song-in Yeyo. Pero, vamos a ver otro caso, hay un nombre, no sé por decir, tenemos Ana. Ana, podemos ver perfectamente que la última sílaba, que es na, ¿sí?, no tiene consonante, no tiene 받침, no tiene consonante abajo, termina en una vocal, la vocal A, ¿no? Por lo tanto, quedaría ana yeyo. ¿Está claro? Todo depende de la sílaba anterior a que empiece el verbo. ¿Está clarísimo? Bien. En el caso de la forma informal va a pasar lo mismo. Tenemos ya por un lado, tenemos ya por el otro, ¿sí? Va a pasar exactamente igual. En caso de que la sílaba anterior termine en una consonante, o sea, tenga el 받침, digamos, quedaría 성인 y ya, ¿sí? En el caso de que no, va a ser a, na, ya. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Quedó claro? De esto depende. Bueno, en realidad hay muchísimas cosas que va variando, especialmente las partículas, que va variando de forma de acuerdo a cómo termina la sílaba que está antes del mismo, ¿sí? O sea, si termina en una consonante, toma esta forma. Si termina en una vocal, toma esta otra forma. ¿Está bien? Esta es la característica del verbo ser. Entonces, ya tenemos el verbo ser, digamos, para decir yo soy Pablo, teníamos el yo, que era cho, teníamos Pablo, porque los nombres no cambian, o sea, ponemos la fonética nomás, yo, Pablo, soy, dijimos, ¿no? Entonces quedaría cho, Pablo, yeyo. ¿Está bien? Sería yo, Pablo, o sea, yo soy Pablo, quedaría cho, Pablo, yeyo.
¿Está claro? ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta acá me siguieron? Entonces, tenemos el yo, que es cho. Tenemos Pablo, que es Pablo. Y después tenemos el soy, que es yeyo, en la forma conjugada, ¿no? ¿Está claro? Entonces quedaría cho, Pablo, yeyo. ¿Está claro? ¿Bien? Muy bien. Hasta acá llegamos. Y esto parece ser que es todo. Ojalá que esto hubiese sido todo. Como les dije, en el coreano hay cosas que en el español no existe. Y una de las cosas que no existe son las partículas. Vamos a ver nuestra primera partícula. La primera partícula que vamos a ver es nun barra, o sea, nun o un. ¿Sí? O al revés si quieren. Un barra nun o nun barra un. O sea, es lo mismo. A ver, les expliqué recién de qué va a variar, de qué forma, o sea, cuál es el parámetro para utilizar una o la otra, porque es la misma partícula. Esta partícula yo lo suelo llamar partícula principal o partícula del tópico, ¿sí? Esta partícula del tópico es la partícula que más que le va a avisar a ustedes, o sea, que nos va a avisar a todos, ¿sí? Que la palabra o el sujeto o el sustantivo, lo que sea, que esté a la izquierda de esta partícula, o sea, pegada a esta partícula, ¿sí? Va a ser el tópico o el tema principal de todo lo que se va a hablar después. ¿Está bien? O sea, todo lo que sigue atrás de esta partícula va a ser la descripción o la explicación o algún dato agregado sobre el tópico que va a estar pegado a esta partícula. En este caso, veamos, cho, nun. ¿Por qué? Porque termina en vocal. Si hubiese terminado en consonante, hubiese sido cho, hubiese sido la forma un y no nun. Pero como termina en vocal, no tiene consonante abajo, no tiene pachim, vamos a hacer cho, nun, Pablo, yeyo. ¿Está bien? Entonces, ahí sí tenemos la forma completa. Ven que el nun está marcando, ¿sí? Que todo lo que sigue habla del yo, o sea, de la palabra que está antes del nun, que es el cho. ¿Está bien? Que es yo. Porque la aplicación que sigue, Pablo es el nombre de mí, o sea, el nombre del sujeto yo, digamos, del que está hablando. Entonces digo, cho, nun, Pablo, yeyo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entendieron? Bueno, si me entendieron, háganme el favor, cada uno de hacer en una hoja, en lo que sea, poner cho, nun, su nombre, yeyo, o yeyo, dependiendo de cómo sea la última sílaba de su nombre. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Quedó? ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Bueno, y les voy a enseñar una cosita más, que normalmente cuando saludamos decimos 저는 Pablo 예요. punto 만나서 반가워요. Este 만나서 반가워요, ¿sí? Es una frase ya armada, ¿sí? La cual significa mucho gusto en conocerlo. Obviamente la traducción literal no es igual, ¿sí? La traducción literal vendría a ser nos encontramos y por eso o eso me alegra. ¿Está bien? Pero bueno, el significado, si es una frase armada, se usa igual que mucho gusto en conocerlo, ¿sí? Nice to meet you, en el caso de inglés, mucho gusto en conocerte, conocerlo, en el caso del español. Entonces, hoy aprendimos lo que vendría a ser el saludo básico, que es, bueno, la clase pasada habíamos visto el 안녕하세요, ¿no? Decimos, 안녕하세요, 저는 Pablo예요, 만나서 반가워요. Si su nombre es Ana, sería 안녕하세요, 저는 아나예요, 만나서 반가워요. En el caso de que su nombre termine en la consonante, vamos a poner mi nombre como ejemplo, sería 안녕하세요, 저는 성인이에요, 만나서 반가워요. ¿Sí? Que significaría hola, yo soy tanto, ¿sí? Mucho gusto en conocerlo. ¿Está bien? Bueno. Bueno, ya podemos hacer saludos, avanzamos un montón. Espero que los que no hayan visto las clases anteriores, ¿sí? Les recomiendo ver y practicar un poco para poder seguir mejor el ritmo de la clase, porque si no sabemos escribir y leer está medio complicado seguir o sea, les va a costar mucho más aprender el coreano.
¿Está bien? Bueno, por hoy esto es todo. Hagan el repaso, estudien. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por ver el video y chau chau.